Durante el desarrollo de este video con mis compañeros Cleidy Cervantes, Santiago Cantillo y mi persona Xiomara Consuera, les estaremos hablando acerca del comienzo de la historia de la química, específicamente acerca de la historia griega y las alquimias. En la historia griega encontramos los elementos, el atomismo y los 4 elementos y la quinta esencia de Aristóteles. Ahora él estaría hablando de cada una de ellas. Los elementos. Los filósofos griegos fueron los primeros que se preguntaron de qué estaban hechas las cosas que comparten nuestro universo, y también fueron los primeros que trataron de dar una respuesta sin recurrir a intervenciones de dioses, demonios o de alguna influencia mágica. Los filósofos de la Grecia clásica tenían en muy alta estima las actividades intelectuales y mostraban gran desprecio por los trabajos manuales, los cuales estaban asignados a los esclavos, de modo que sus teorías eran meramente ejercicios mentales, especulativos y sin la menor comprobación experimental. Así, varios pensadores griegos formularon su opinión acerca del cual sería el elemento del que estaba constituido todo el universo. El filósofo Tales de Mileto propuso el elemento agua, Anaximandro el aperión, Anaximenes el aire, Xenofanes el agua y la tierra, Heráclito el fuego, Anaxágoras las semillas, Empedocles la tierra, agua, aire y fuego, Leucipo átomos y Demócrito átomos. Ahora les hablaré acerca del atomismo. Por el año 500 a.C., existía entre los pensadores griegos una polémica acerca de la divisibilidad de la materia. Unos filósofos afirmaban que al igual que los números, la materia podía ser dividida una y otra vez, hasta el infinito. Existía, sin embargo, otra corriente que afirmaba que había un límite en la división de la sustancia, un punto en el cual se acercaba a la nada y que esto no podía ser posible, porque implicaría que la materia está hecha de nada. Debería haber un punto en que las sustancias no podrían ser partidas. Debía existir una unidad mínima de materia, la cual no podía dividirse más. A esta expresión mínima de materia se le llamó átomo, y el originador de esta vertiente del pensamiento fue Leucipo de Mileto. Él nació en el puerto de Mileto entre los años 490 y 450 a.C. Él fue reconocido como el fundador del atomismo, el cual postula que todas las cosas están formadas de partículas pequeñísimas que no pueden ser divididas a un tamaño menor. De aquí el nombre de átomo, palabra griega que significa indivisible. Leucipo llegó a esta conclusión haciendo ejercicio mental. Si tomamos un trozo de material cualquiera y lo dividimos a la mitad y una de las mitades la partimos en dos y así sucesivamente, llegará un momento en que las partículas sea tan pequeña que será imposible dividirla más. Esta partícula indivisible es el átomo. Todas las cosas están formadas de átomos, los cuales tienen movimientos interiores que dan lugar a la composición y descomposiciones de las sustancias y tienen diferentes formas y tamaños, los cuales da característica a los distintos materiales. Demócrito de Avedra nació en el año 400 a.C., fue discípulo de Leucipo y siguiendo sus enseñanzas consideraba que todas las cosas estaban formadas de partículas tan pequeñas que no podían ser divididas más, a lo que llamamos átomos. Los átomos eran indivisibles, eternos, indestructibles de diferentes formas y tamaños, los cuales determinaban las propiedades de los distintos materiales. A un lado de ellos solo existía el vacío, el espacio entre los átomos. Los átomos tenían movimiento y este era regulado por las leyes naturales que no tenían nada que ver con dioses o demonios. La teoría atómica griega es sorprendentemente adelantada a su tiempo y por lo mismo no tuvo mucho éxito debido a que no podía explicar muchos de los fenómenos observados, tales como la evaporación, la solidificación,
etc. En cambio, la teoría de los cuatro elementos era más útil debido a que aparentemente sí daba respuesta a esto y a otros fenómenos estudiados en esa época. Por esta razón, Aristóteles, quien llegó a ser extremadamente influyente en la filosofía, rechazó la teoría atómica y adoptó la de los cuatro elementos, con la cual relegó el atomismo a un olvido que duró varios siglos. Aristóteles pues es uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos y abarcó muchas áreas del saber. En su obra meteorológica, donde responde a la pregunta planteada por Tales acerca de la composición de la materia, adoptó la teoría de los cuatro elementos y la amplió, postuló la teoría de la materia y la formó. Para él existía una materia primaria llamada hule, la cual no podría adoptar diferentes formas, eidos. Las formas podían cambiar y reemplazarse por otras nuevas y la materia primaria estaba asociada con cuatro propiedades: el calor, el frío, la humedad y sequedad. Había cuatro combinaciones posibles de estas propiedades, las cuales correspondían a un elemento: calor y seco constituían el fuego, el seco y el frío la tierra, el frío y húmedo el agua, el húmedo y caliente el aire. Todas las cosas de la tierra estaban compuestas de las combinaciones de estas cualidades y por lo tanto de los elementos que formaban. Pero Aristóteles consideraba que los cielos y los cuerpos celestes estaban formados por un quinto elemento más puro y superior y perdurable que los elementos terrestres, al cual llamó éter y que más tarde sería conocido como el quinto elemento o la quinta esencia. Un ejemplo clásico que trata de demostrar la veracidad de la teoría de los cuatro elementos se observa en la combustión de una rama verde que al estarse quemando desprende fuego y humo, que es aire. De las partes que no están ardiendo se desprende un líquido, agua, y finalmente quedan cenizas, el componente tierra. Es decir, la rama estaba formada de fuego, tierra, aire y agua. La teoría explica muchos fenómenos observados, por ejemplo, cuando dos sustancias reaccionan, lo que está ocurriendo es una recombinación de las propiedades de cada una de ellas, lo que producía una nueva sustancia con propiedades distintas. El calor pues es un agente transformador por excelencia y basta observar en la cocina todos los cambios que produce. Así el sol con su calor ejercía un efecto sobre la tierra, produciendo dos exhalaciones, una seca y una fulginosa y otra húmeda. Estas exhalaciones eran las responsables de la formación de los minerales y de los metales en el seno de la Tierra. Según los postulados de Aristóteles, cualquier cambio era posible si la materia se reducía a un estado primigenio. Los alquimistas tomaron de aquí la inspiración para encontrar un camino hacia la transmutación de los metales. En el antiguo Egipto se sitúa el origen de la alquimia occidental. Se remonta al periodo helenístico, donde la ciudad de Alejandría era el mayor centro de conocimiento alquímico y mantuvo su permanencia durante mayor parte de los periodos griegos y romanos. El faraón Keops se cree que fue el alquimista más antiguo. La alquimia en Egipto se conoce gracias a los escritos filosóficos griegos, ya que actualmente no hay tanta documentación por parte de los egipcios. Se sabe que la alquimia, la medicina y la magia están bajo el dominio de la clase sacerdotal egipcia. Esta combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, el espiritualismo y por último el arte. Tecnológicamente, esta está asociada con la metalurgia, que se remonta al año 3500 a.C. Muchos de estos escritos se perdieron cuando el emperador romano Diocleciano ordenó quemar los libros de alquimia después de sofocar una revuelta en Alejandría en el año 292 d.C. De los pocos documentos que quedaron, que datan del año 2500 al 3000 d.C., contenían recetas para teñir, fabricar piedras preciosas artificiales, limpiar y fabricar perlas, fabricar imitaciones del oro y la plata, entre otros. Se hallaron evidencias como las pastas de yeso en el año 4000 a.C., el vidrio en el año 1500 a.C., también se encontraron herramientas de cobre utilizadas para procesos de alquimia, además de la reacción química del óxido de calcio y la producción de cosméticos egipcios. El objetivo de la alquimia china es el elixir de la inmortalidad, que es el equivalente de la piedra filosofal en Occidente. Por lo tanto, la alquimia china se relaciona íntimamente con la medicina, aunque hay algunos alquimistas que solo se interesaron por la consecución del oro y la plata,
como otros metales preciosos. De hecho, los chinos dividieron su alquimia en dos: en el Wei Tang, que es una alquimia externa o simplemente la transmutación de metales, y el Nei Tang, que es una alquimia interna o prácticas para conseguir el elixir de la vida o la inmortalidad. Pues en los textos alquímicos chinos se dicen que jamás se llegó a expresar por escrito los secretos de la alquimia. Estos secretos se pasaban de generación en generación y de forma oral entre maestro y alumno. La pólvora puede haber sido una impresionante invención de los alquimistas chinos, descrito en los textos del siglo IX y usada en fuegos artificiales en el siglo X, que fue empleada por cañones en 1920. Desde China, el uso de la pólvora se extendió en Japón, los mongoles, el mundo árabe, en Europa y en fin por muchas partes del mundo. La alquimia china estaba estrictamente relacionada con las formas taoístas de medicina tradicional china, tales como la acupuntura y la moxibustión. Además lo combinaban con artes marciales como el tai chi chuan y el kung fu. Ingerían cinabrio, que aunque es tolerable en bajas dosis, llevó a muchos a la muerte por su elevado contenido de mercurio al 85%, que prácticamente inducían al envenenamiento, creyendo que estas muertes los llevaría a la libertad y al ascenso a los cielos taoístas. La alquimia árabe es la más documentada y por lo tanto la que mayor información se conserva. En la alquimia árabe se contempla la transformación de las piedras preciosas y los metales, también la transformación del cuerpo, la mente y el alma, por lo que se contempla la alquimia tanto desde el punto de vista filosófico como una ciencia. Entre los productos químicos destacados está la invención de la sosa, que daría lugar al jabón, o el perfeccionamiento de la extracción, destilación o síntesis de esencias con las que podías elaborar perfumes, aceites esenciales, ungüentos, entre otros. El nombre de la alquimia proviene del árabe, de ahí provenían los más antiguos textos alquímicos sobre el arte de fabricar el oro y la plata. En palabras del emperador romano Diocleciano, que fue en el año 2044 y 301, quien seguramente ordenó quemar muchos de estos. Alquimia hindú. Poco se conoce en el occidente sobre el carácter y la historia de la alquimia india. Un alquimista persa del siglo VI llamado Al-Biruni informó que tiene una ciencia parecida a la alquimia que es bastante característica de ellos, a la que llaman Rasayama, en persa Rasavatam. Significa el arte de obtener y manipular rasa, néctar, mercurio y zumo. Este arte está restringido a ciertas operaciones, metales, drogas, compuestos y medicinas, la mayoría de los cuales tienen mercurio como ingrediente principal. Sus principios devuelven la salud a aquellos enfermos que estaban desahuciados y la juventud a los muertitos ancianos. Sin embargo, se aseguró que la alquimia india, como toda ciencia, se centra en lograr el moscas, que significa la perfección, la inmortalidad, la liberación. Así, concentra sus esfuerzos en hacer inmortal al cuerpo humano. Son muchas las historias tradicionales de alquimistas aún vivos desde el tiempo inmemorial gracias a sus efectos de los experimentos. Los textos de medicina ayurvédica tienen aspectos relacionados con la alquimia, como tener curas para todas las enfermedades conocidas y métodos para tratar a los enfermos mediante la unción de aceites. El mejor ejemplo de texto basado en esta ciencia es el Vaisheshika de Kanada, quien describe una teoría atómica parecida a la del griego Demócrito. Dado que la alquimia terminaría integrada con el vasto campo de la erudición india, las influencias de otras doctrinas metafísicas como el Sankhya, el Yoga, el Vaisheshika y el Ayurveda fueron inevitables. Sin embargo, la mayoría de los textos Rasayana tienen sus raíces en las escuelas tántricas Kaulars, relacionadas con las enseñanzas de la personalidad de Mahendranath. El Rasayana era entendido por muy poca gente de esta época. Dos famosos ejemplos eran Nagarjunacharya y Nityanasjiha. El primero era un monje budista que en tiempos antiguos dirigía una gran universidad de Nagarjuna Sahar. Su conocido libro, Rasaratapanam, era un famoso ejemplo de la antigua medicina india. En la terminología médica tradicional india, rasa se traduce como mercurio, y se decía que Nagarjunacharya había desarrollado un método para convertirlo en oro. La mayoría de sus obras originales se han perdido, pero sus enseñanzas tienen aún fuerte influencia en la medicina tradicional india. Ayuda. Alquimia en Europa. Debido a sus fuertes conexiones con la cultura griega y romana, la alquimia fue bastante fácilmente aceptada por la filosofía cristiana y los alquimistas medievales europeos, quienes absorbieron extensivamente el conocimiento alquímico islámico. Herberto de Ávila, quien más tarde se convertiría en el Papa Silvestre II, fue uno de los primeros en llevar la ciencia islámica a Europa desde España. Más tarde, hombres como Abelardo de Bath, quien vivió en el siglo XII, trajeron enseñanzas adicionales, pero hasta el siglo XIII los movimientos fueron principalmente. San Anselmo fue un benedictino que creía que la fe debe preceder a la razón, como Agustín y la mayoría de los teólogos anteriores a él había creído.
aunque él añadió que la opinión de que la fe y la razón eran compatibles y fomentó este último en un contexto cristiano. Su principal influencia en la alquimia fue su creencia en que los universales platónicos no tenían una existencia separada fuera de la conciencia del hombre. Robert Grosseteste fue el pionero de la teoría científica que posteriormente sería usada y refinada por los alquimistas. Incluso fue tan lejos como para afirmar que los universales podrían ser descubiertos solo mediante el razonamiento lógico, y como la razón no puede oponerse a Dios, debe por tanto ser compatible con la teología. Ambos estuvieron entre los primeros en emprender el examen de la teoría alquímica, y ellos mismos podrían ser considerados alquimistas, excepto por el hecho de que hicieron poco en cuanto a la experimentación. El primer alquimista auténtico en Europa medieval fue Roger Bacon. Su obra supuso tanto para la alquimia como para la de Robert Boyle en la química y la de Galileo Galilei para la astronomía y física. Bacon era un franciscano de Oxford que estudió la óptica y los lenguajes, además de la alquimia. Bacon no fue el único alquimista de esta época, pero sí el más importante. Sus obras fueron usadas por incontables alquimistas entre el siglo XV y el siglo XIX. Otros alquimistas de su misma época compartieron diversos rasgos. Además, la alquimia en esta época era autorizada para la Iglesia como un buen método de explorar y desarrollar la teología. La alquimia era interesante para la amplia variedad de clérigos porque ofrecía una visión racionalista del universo, donde los hombres apenas estaban empezando a aprender sobre el racionalismo. Así que hacia finales del siglo XIII la alquimia se había desarrollado hasta un sistema de creencias bastante estructurado. Toda su filosofía giraba en torno a su creencia en que el alma del hombre está dividida dentro de él, tras la caída de Adán. Purificando las dos partes del alma del hombre, éste podría reunirse con Dios. En el siglo XIV se produjeron cambios importantes. Por una parte, en el año 1317, el Papa XXII prohibió la práctica de la alquimia a través de la bula Spondet Pariter, que retiró a todos los miembros de la Iglesia de la práctica de este arte. Esto no era nuevo en el seno de la Iglesia, ya que en 1295 la legislación de los franciscanos prohibía escribir, leer e incluso poseer libros de alquimia. Mientras tanto, los filósofos de la época variaron sus puntos de vista, ya que Guillermo de Ockham, un franciscano de Oxford que murió en 1349, atacó la visión tomista de la compatibilidad entre la fe y la razón. Su opinión, hoy ampliamente aceptada, era que Dios debe ser aceptado solo con la fe, pues él no podía ser limitado por la razón humana. Por supuesto, este punto de vista no era incorrecto, si uno aceptaba el postulado de un Dios ilimitado frente a la limitada capacidad humana para razonar, pero eliminó virtualmente a la alquimia como práctica aceptada en los siglos XIV y XV. La alquimia se mantuvo viva gracias a los hombres como Nicolas Flamel, digno de mención solo porque fue uno de los pocos alquimistas que escribieron en estos tiempos difíciles. Flamel vivió entre 1330 y 1417 y serviría como arquetipo a la siguiente fase de la alquimia. Los alquimistas durante este periodo interpretaban que la purificación del alma significaba la transmutación del plomo en oro. Uno de los hombres que surgió a principios del siglo XVI se llamaba Heinrich Cornelius Agrippa. Este alquimista creía ser un mago y poder invocar espíritus. Su influencia fue insignificante, pero como Flamel elaboró escritos a los que se refirieron alquimistas de años posteriores. De nuevo, como Flamel, hizo bastante por cambiar la alquimia de una filosofía mística a una magia ocultista. Mantuvo vivas las filosofías de alquimistas anteriores, incluyendo la ciencia experimental, la numerología, etc. Pero añadió la teoría mágica, lo que reforzó la idea de la alquimia como creencia ocultista. La alquimia europea continuó por esta misma senda hasta los albores del Renacimiento. Esta época vio también un florecimiento de los estafadores que usaban trucos químicos y juegos de manos para demostrar la transmutación de metales comunes en oro o que afirmaban poseer el conocimiento del secreto que llevaría con toda seguridad a ello. El hombre más importante de este periodo es Paracelso, quien dio a la alquimia una nueva forma, rechazando parte del ocultismo que había acumulado a lo largo de los años y promoviendo el uso de observaciones y experimentos para aprender sobre el cuerpo humano. En particular, rechazó las teorías mágicas de Flamel y Agrippa. Paracelso no se veía a sí mismo como mago y diseñaba a quienes lo hacían. Paracelso fue pionero en el uso de compuestos químicos y minerales en medicina. En Inglaterra, la alquimia en esta época se asocia frecuentemente con John Dee, más conocido por sus facetas de astrólogo, criptógrafo y consultor científico general de la reina Isabel I. Dee era considerado una autoridad en la obra de Roger Bacon y estuvo lo suficientemente interesado en la alquimia como para escribir un libro sobre ella, influenciado por la cábala. Transición de la alquimia a la iatroquímica. El concepto de iatroquímica se refiere a la etapa histórica de la química como ciencia, cuando comenzaba a despegarse de la alquimia y se vinculaba a la medicina. Paracelso es señalado como el padre de la iatroquímica. En el siglo XVI, los postulados de este científico eran considerados vanguardistas y, aunque hoy en día ya resultan arcaicos, aún son valorados como precursores de los conocimientos actuales de bioquímica y farmacología. Por ejemplo, suele señalarse que la iatroquímica como un eslabón o una transición entre la alquimia y la química. Se consideraba que el cuerpo humano era una mezcla de sustancias químicas y las enfermedades eran el resultado de un desbalance de estas, por lo que la cura de cualquier enfermedad era posible
usando solamente este tipo de sustancias. Con esto, los nuevos alquímicos comenzaron a obtener una variedad muy grande de sustancias químicas que tuvieron mucho provecho. Por ejemplo, se obtuvo el ácido clorhídrico, tetracloruro de estaño y sulfato amónico. También describió la preparación del agua rigia, que es una mezcla de ácidos nítrico y clorhídrico. Años después, un químico alemán, Johann Rudolf Glauber, describe un método para obtener ácido clorhídrico mediante el uso de ácido sulfúrico y la sal común, por el cual se obtiene sulfato sódico, también llamado sal de Glauber. Esta sal luego se utilizaría como un laxante y comercializada como una sal maravillosa y elixir de vida. Glauber se dedicó a fabricar esta sal y obtener ganancias de ella, lo cual demuestra que la búsqueda del oro, que era el objetivo de la alquimia, llegaba a la obtención de otras nuevas sustancias producía un valor en el mercado al darles un uso adecuado. Este es el golpe letal a la iatroquímica y se da por finalizada en el siglo XVII, siglo en el cual renace con su nombre moderno de química. Como en cualquier otro campo del saber, la iatroquímica no habría existido si no hubiera sido por las diferentes personas que dedicaron su vida al estudio y desarrollo. Podemos comenzar por Juan Baptista van Helmont, nacido en el año 1577 y conocido como el primero en representar la iatroquímica. En 1614 nació Franz de la Boe, un científico alemán cuyo compromiso con la iatroquímica lo ubica incluso por encima de Juan Baptista, cuyos conceptos refinó al punto de, por ejemplo, dejar atrás las ideas de Arrhenius. Robert Boyle, un irlandés que también se dedicó a la física y la teología, formuló la ley que lleva su apellido y se le considera el primero en desarrollar la química moderna, aunque sus raíces se encuentran de manera inevitable en la iatroquímica.